Amén. Gloria al Señor. Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar entre ustedes esta tarde. Permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos tener paz en este día, que podamos tener gozo delante del Señor, sabiendo en este caso en particular que Dios es nuestro buen pastor, que Él nos cuidará, nos guardará y nada nos faltará. Y aún en los momentos difíciles de nuestra vida, pues Él estará de nuestro lado para la gloria de su nombre. Amén. Así que en este día queremos aprovechar bien el tiempo y darle gracias a Dios primero que nada y sobre todas las cosas entregarnos a Él para que sea Él quien nos enseñe, quien habla en nuestras vidas, quien trabaje en nuestro corazón, en nuestra mente y nuestro subconsciente y permita en su misericordia que todos podamos recapacitar conforme a la palabra del Señor. Amén. Así que siéntanse todos y cada uno de ustedes bienvenidos en esta tarde y que sea el Señor trabajando y obrando en su vida, en su corazón y en su mente. Y al final de cuentas, al final de la tarde de la clase, pueda usted dar gloria, honra y alabanza a Dios por lo bueno que ha sido con todos y cada uno de nosotros. Amén. Así que, ¿qué les parece si inclinamos nuestro rostro y entregamos este servicio a Dios? Gloria al Señor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, estamos en tus manos, Señor Santo Israel. Permita en tu misericordia, Señor mío, Dios mío, que en este momento todos y cada uno de nosotros podamos tener paz contigo, Señor. Si alguno de nosotros ha pecado contra ti, te suplicamos de todo corazón que perdones todos nuestros pecados, Señor, que perdones toda nuestra maldad y nuestra injusticia, y que en tu misericordia, Señor, nos laves de toda maldad, injusticia y pecado que hay en nuestras vidas, Señor, y que así de esta manera incluso tu nombre también pueda ser glorificado, sabiendo que tú eres el único santo, el Dios todopoderoso que vive y reina para siempre, el cual exige también santidad de parte nuestra, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa santidad en la cual tú nos demandas, Señor, en tu palabra, y que al final de cuentas todos y cada uno de nosotros podamos estar en tu presencia cuando partamos de este mundo, Señor. Así también te rogamos por nuestros hermanos que están enfermos, Señor, que seas tú protegiéndolos, cuidándolos, guardándolos de la muerte, Señor, y ayudándolos a seguir recuperándose cada día. Y si te place a ti, Señor, poner tu mano poderosa sobre ellos para sanarlos instantáneamente. Amén, gloria a Dios, gloria a tu nombre, Señor, que así sea, Señor. Que así sea incluso con aquel que esté triste, que seas tú dándole gozo y alegría. Que así sea, Señor, con aquel que esté sufriendo opresión de parte del enemigo, que reciba de ti la liberación, Señor, y que así sea, Señor Santo Israel, sobre aquellos, Señor, que estén en angustia, Señor, en tribulación y en prueba, que sean ellos recordando de parte tuya que tú eres el único que los puede librar de ese caminar diario, Señor, de esa opresión del enemigo. Ayúdalos, Padre, protégelos, guárdalos, bendícelos, habla a sus mentes, a sus corazones, a su vida. Ayúdalos, Señor, a vivir para ti y a glorificarte tanto en los momentos buenos de nuestra vida como en aquellos momentos que no serán tan buenos, pero que al final de cuentas, como tu palabra dice, todo obra para bien. Gracias, Padre, te entregamos este momento a ti para que seas tú quien nos hables a nuestras vidas, que seas tú quien nos enseña, que seas tú, Señor, que profundizas tu palabra en nuestro interior y que así nosotros podamos vivirla para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, ayúdanos que el enemigo no tome ocasión en ninguno de nosotros, sino todo lo contrario, que seas tú hablando a nuestro entero ser. Gracias, Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que le damos gracias a Dios, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales, por su bendición, por su amor, por su benevolencia, por su ayuda en todos los días de nuestra vida, sabiendo que hasta el día de hoy Él nos tiene con vida. Amén. Así que en este día, antes de comenzar sobre el tema, me gustaría dar solamente un pequeño repaso de las últimas 4 clases que tuvimos, solo para concretarlos y ya cambiar de tema, ¿no? Definitivamente. Así que sabemos que en las últimas 4 clases pasadas nos tomamos del bloque del capítulo 2, ¿no? Donde hablamos en primer lugar, en la primera clase, que era ver para creer, donde incluso hablamos y explicamos que hay personas que necesitan ver un milagro físico, o sea, algo palpable, para poder venir a los pies de Cristo y entregarle su vida.
y también hablamos de personas que no necesitaban tanto, sino que con la palabra del Señor pues era suficiente para entregarse al Señor. Hablamos también del vino, que en este caso en particular nos referimos que las personas que servían en la antigüedad al Señor, las personas que sirven actualmente y que las personas que servirán a Dios en un futuro cercano o lejano, que no les era conveniente tomar el vino, porque el vino era el que quitaba el juicio, y eso nosotros lo vimos incluso en Proverbios capítulo 31, versículos del 1 al 9, donde ciertas personas se agarran que el vino no es pecado, pero que a los servidores de Dios dice la palabra pues que el extracto de la uva, el zumo de la uva, el mosto incluso como algunos lo mencionan en la palabra del Señor, antes de ser fermentado pues era lo único que puede tomar aquel siervo de Dios para que no pierda el juicio, ¿no? Y definitivamente se aleje ahora sí de la palabra de Dios. También hablamos que nuestro Señor Jesucristo pues tenía hermanos y fuimos bajo el tema los hermanos de Jesús. Nosotros comprobamos que Jesús era el primogénito de María, o sea, el primer hijo de María, y que la Biblia menciona los nombres de los 4 medios hermanos de Jesús, que eran Jacobo, José, Simón y Judas, y que a pesar de que la Biblia no nos mencionaba una cantidad de personas, sí nos decía que Jesús también tenía medias hermanas, y nosotros lo vimos en Mateo capítulo 13, versículos 55 al 56. Y por último, vimos, ¿no?, que el último tema era María como intercesora, y aprendimos que la Biblia establece que Jesucristo es nuestro intermediario en el capítulo 1 en este caso de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, aprendimos que el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros en Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27, y que el único modelo de oración que Jesucristo dejó para nuestro beneficio espiritual como seres humanos fue el Padre Nuestro, y lo vimos que estaba en Lucas capítulo 11, versículos 1 al 4, y en este caso en particular nos referimos también, que me parece que al pie de nota de la Biblia católica, Nácar Colunga, 1944, que fue la que usamos para todas estas referencias, pues notamos que ahí decía, ¿no?, que ellos preferían el Padre Nuestro que se denotaba en el libro de Mateo, si no mal recuerdo, donde también dice que debemos, de pedir en oración al Padre en el nombre de Jesús, incluso que en algunas ocasiones pediríamos al Padre en el nombre de Jesús, y que a Jesús no le sería necesario rogarle al Padre por nuestras peticiones, porque el Padre mismo nos las daría, ya que el Padre mismo nos amaba, ¿no? Y eso lo vimos en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 23 al 27. Y como dijimos de un principio y lo volvemos a decir otra vez, pues nosotros tratamos de enseñarlo la mejor manera. Sé que no pudimos en este caso en particular cubrir la necesidad de todas las personas porque era algo indirecto, pero que hablamos pues que cuando nosotros hablamos de estos temas tratamos de hacerlo con respeto, guardando la dignidad, ¿no?, y no tocar los sentimientos de las personas que nos escuchan, sino que tratamos siempre, ¿no?, de hablar y enseñar la palabra del Señor de una forma que se pueda entender y comprender de una manera razonable, ¿no? Pero que de antemano pues habría personas pues que no quedarían conformes, porque no serían, no se les cubriría la necesidad, la pregunta, el cuestionante que viene a su mente en esos momentos. Pero que al final de cuentas, como siempre les he dicho, si alguno no queda conforme, si tiene alguna pregunta, alguna duda, pues ya que estamos viéndonos a través de Facebook, pues usted puede mandar un mensaje en privado si desea, con su pregunta o con su duda, y nosotros pues con la ayuda del Señor podemos mandarle o replicarle para atrás con la enseñanza, o si desea pues ya sea una videollamada o simplemente llamada, porque en el Messenger se pueden hacer los dos, solamente audible o videollamada, y así pues tratar de interactuar, tratar de razonar conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña. Amén. Así que quería solamente compartirle eso con ustedes, solamente como un recalco, como un repaso, donde al final de cuentas pues nos ayudará para en este caso aprender y comprender la palabra del Señor, y al final de cuentas
que todos terminemos glorificando el nombre del Señor. Amén. Así que vamos a cambiar de tema y en este caso en particular vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo en los momentos en que Él purifica el templo. Y lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Así que vamos sobre los versículos bíblicos. Dice así, libro de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Continuó, y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Gloria al Señor. Y en los versículos que nos vamos a estar enfocando el día de hoy va a ser en el libro, en los versículos 16 y 17, cuando dice así, y dijo a los que vendían palomas, esto es nuestro Señor Jesucristo, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Gloria al Señor. Así que vamos a darle gracias a Dios por su bendita palabra. Voy a tomar un momento solo para revisar que todo esté bien por acá. Gloria al Señor. Así es. Así que hoy en día pues estaremos hablando basado en esos versículos, donde estaremos hablando acerca de la purificación de ese templo, ¿no?, que nuestro Señor Jesucristo hizo en aquellos momentos. Ahora bien, la Biblia nos narra que al inicio, cuando Dios creó al hombre sobre la tierra, Él tenía una relación con el ser humano. Y nosotros lo vemos en Génesis capítulo 3, versículos 8 al 13, donde Dios tiene esa interacción con Adán después de haberlo creado. Y entonces al final de cuentas, ¿no?, hay unos momentos en los que la Biblia no establece nada, pero que dice más después que le dio incluso al hombre la oportunidad de ponerle nombre a todos los animales, y que hasta el tiempo de Moisés, porque él fue el que escribió estos libros, que hasta el tiempo de Moisés todavía permanecían todos esos nombres escritos para esos animales. Pero esa relación que existía en aquellos tiempos, de la manera en que existía entre Dios y el ser humano, en cierto sentido, se había roto por causa del pecado de Adán y Eva. Sé que eso todo el tiempo decimos del pecado de Adán, pero que en realidad, como dice el apóstol Pablo, y que también está visto en el libro de Génesis, fue Eva la que fue engañada, y al final de cuentas, pues Adán de alguna forma u otra consintió con Eva para comer de ese fruto que Dios les había prohibido. Por eso digo yo que es el pecado tanto de Adán como de Eva, porque en este caso ambos desobedecieron. Con todo y eso, en la Biblia podemos ver que Dios siempre ha anhelado estar en comunión con el ser humano para bendecirlo. Y en los momentos en que Dios ha querido estar entre los humanos, lo cual son dos diferentes, uno es estar en comunión y otra es querer estar entre los humanos. Esto es, por supuesto, después de la caída de Adán y Eva. Dios siempre se ha provisto de ese medio por el cual se acercará a la humanidad. No porque a Dios no precisamente, porque a Dios le haga falta la humanidad, y ni tampoco le haga falta el medio para comunicarse con el ser humano, sino más bien porque la humanidad necesita a Dios, como dice Juan 15:5, en este caso, y el medio también es necesario para que Dios, por supuesto, no nos quite la vida, porque nosotros podemos ver en el libro de Éxodo, en capítulo 33, versículo 20 al 23, donde nos habla que Moisés quería ver la gloria de Dios, pero Dios le dijo, está bien, te vas a parar sobre tal peña,
Yo voy a hacer una hendidura en esa peña, en esa roca, voy a cubrirla. Cuando yo pase y ya que haya pasado completamente, pues entonces yo quitaré la mano y tú verás mi espalda, porque nadie verá mi rostro y vivirá. ¿Por qué? Porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Y en cuanto a que nosotros, la humanidad, necesitamos a Dios, Cristo dijo que sin Él, pues nada podemos hacer. Y si sin Cristo no podemos hacer nada, pues tampoco podemos hacer nada sin el Señor, porque el Señor dice en Génesis capítulo 8, versículo 21, que los pensamientos del corazón del hombre es del continuo mal, incluso desde la juventud, ¿no? Así que nosotros siempre estamos necesitados de Dios y necesitamos un medio, en este caso en particular, para que no venga Dios directamente con nosotros y al verlo nosotros, pues perdamos la vida, ¿no? Que Dios es santo, como dice su palabra, creo que en el libro de Apocalipsis. Santo, santo, santo. El Señor es más que santo. Así que continuamos. De esta manera, pues podemos ver primeramente, y que permítanme compartirles estas diapositivas, de esta manera podemos ver que primeramente Dios tiene comunión con Adán antes de la caída, desde el Génesis capítulo 1, versículo 28. También vemos que Dios tiene comunión con el hombre a través incluso de Noé, cuando Noé halló gracia delante de Dios. Eso fue Génesis capítulo 2, versículo 8. Y Dios establece incluso un pacto con Noé después de que ya salieron del arca. Un pacto con Noé, antes de subir, antes de construir el arca. Y eso es en Génesis capítulo 6, versículo 18. También le dijo a Noé que la señal del pacto sería el arco iris. Dice, y se mostrará mi arco, dice, en las nubes. Y eso es Génesis capítulo 9, versículos 12 al 17. Digo, son muchísimos versículos los que traemos el día de hoy, así que solo vamos a leer unos cuantos, pero que les presentamos estos como siempre, para que en un momento en que usted tenga tiempo y oportunidad en su casa, pues pueda venir al video una vez más, lo pausa, como decimos, en el lugar donde quiera verlos y empezar a repasar los versículos leyéndolos ahora directamente de su Biblia. Pero por causa del tiempo, pues nosotros no podemos leerlos todos. Ahora bien, número 3, Dios también le da una promesa a Abraham, o sea que Dios establece una comunión con Abraham y le dice que le multiplicaría y le daría una tierra a su descendencia. Y esto está en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 9. Le dice que la señal de ese pacto, de esa promesa de Dios con Abraham sería la circuncisión, y la encontramos en Génesis capítulo 17, versículo 10. Y que en este caso, cuando Dios le ya ha cambiado el nombre de Abraham a Abraham, que son dos cosas diferentes, y le pide en este caso que le sacrifique a Isaac, le dice que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y eso es Génesis capítulo 22, versículo 18, a lo cual incluso el apóstol Pablo se refiere a esa simiente como a Cristo, que es, Pablo lo dice en Gálatas capítulo 3, versículos 15 al 18. También podemos ver que Dios entabla ahora una comunión con Moisés. Y dice la Biblia que Dios llama a Moisés por causa del clamor de su pueblo Israel, en Éxodo capítulo 3, y que por causa de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto para que sirvieran a Dios y vivieran para él. Y eso lo vemos en el libro de Éxodo, en adelante a todos los demás libros, ¿no? Porque todos los demás libros nos hacen referencia a Israel y cómo Dios interactúa con ellos. Llega un momento en que se alejan de Dios, Dios los vuelve a justiciar, le manda jueces para que lo libere después de la aflicción, y ellos se vuelven a Dios y una vez más vuelven otra vez a hacer el mismo círculo por 400 años, si no mal recuerdo. Y al final de cuentas, pues el Señor siempre está tratando de tener una comunicación, al menos con su pueblo, ¿no? O sea, nosotros lo vemos siempre en la palabra del Señor, en especial en el Antiguo Testamento y también, como no, en el Nuevo Testamento, de lo cual vamos a hablar más adelante. Así que también Dios le pide a Moisés que construya el tabernáculo de reunión, pero ya en este caso más bien con la intención de poder morar junto a su pueblo, entre su pueblo, para la gloria de su nombre. Le dijo a Moisés incluso que todos los utensilios que se iban a hacer y todo lo que necesitaría para el servicio a Dios. Y lo vemos en el libro de Éxodo capítulo 25
hasta el capítulo 40, incluso desde donde Dios ahora tendría esa comunicación cercana con su pueblo. Como lo dije hace un momento, Dios siempre ha deseado tener esa comunión, esa relación con el ser humano, porque el ser humano es su creación. O sea, nosotros pertenecemos a Dios y en este caso Dios ha querido tener siempre esa comunión con el ser humano, pero el ser humano siempre ha querido ser independiente, siempre ha querido tomar sus propias decisiones y siempre de alguna forma u otra termina poniendo a Dios por un lado para seguir sus puntos, sus propósitos y lo que él desea alcanzar, ¿no? Como decimos, como dice la Biblia, ¿no? Que aún Eva miraba que el fruto era codicioso, incluso hasta para alcanzar la sabiduría, ¿no? Y el ser humano hasta el día de hoy siempre quiere alcanzar algo. Si no es la sabiduría, será el entendimiento, el conocimiento, será en este caso en particular su propia gloria, su propia honra, su propia fama, pero siempre de alguna forma u otra, tratando de querer alcanzar algo para sí mismo, termina poniendo a Dios por un lado. Pero Dios, como les dije hace un minuto, Dios siempre quiere tener esa relación con el ser humano. Y nosotros lo vemos en el libro de Éxodos, capítulo 25, en este caso en relación al tabernáculo de reunión, versículo 22 y el versículo y capítulo 40, versículos 34 al 38. Número 5, también vemos que en la Biblia David deseó en su corazón hacer una casa para Dios, y eso está en 2 de Samuel capítulo 7, versículos 1 al 4, y a Dios le agradó a tal grado esa disposición del corazón de David, que ahora es Jehová mismo o Dios mismo, como usted quiera ponerle, Jehová, Yahvé, Yahweh, Señor el Eterno, como usted desee, no se preocupe, usted no va a ser condenado por eso, porque digo que a tal grado le agradó la disposición del corazón a Dios acerca de David, que es Dios quien le promete a David que él sería quien le daría casa a David, y eso está en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 11, y que su trono sería estable para siempre, 2 de Samuel capítulo 7 versículo 16. Y es interesante porque en esos momentos estamos hablando que esa promesa que Dios se la hizo para siempre, nosotros la vemos en este caso en particular cumplida en nuestro Señor Jesucristo, porque cualquiera pudiera decir, no, pero todo se terminó con Salomón, con el hijo de Salomón, ahí se repartió todo y de ahí se perdió todo. Pero saben, mis hermanos, Dios, cuando Él hace una promesa, Él la cumple de una forma u otra, y en este caso sabemos que es para la gloria de su nombre. Y nosotros vemos que Jesucristo es llamado el Hijo de David, como dice en los evangelios incluso. Ahora en el inciso A, Jehová le promete que un hijo de David sería quien construiría casa para que habitara la gloria de Jehová. Y ese está en el 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. David confirma que Dios le dijo que él no podía edificarle casa, o sea, David mismo, por la sangre derramada a través de sus propias manos, porque dice la Biblia que David era un hombre de guerra. Y eso lo vemos en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 1 al 3. Pero que su hijo Salomón había sido escogido por Dios para que edificare Dios una casa, la casa que tanto David había anhelado construirle. Y está en Primera de Crónicas, el mismo capítulo 28, pero en este caso versículos 5 al 6 y versículos 9 al 10, donde se hablan de los planos, donde más adelante vamos a hablar de los planos, me adelanté, perdónenme. Entonces David le da a Salomón los planos para la construcción del templo de Dios y de todo lo que se necesitaría, y le dijo que fue Jehová mismo quien le dio el entendimiento sobre el diseño de todo lo que se haría. En otras palabras, pudiéramos decir que Dios fue el que inspiró la mente de David para que dibujaran, hicieran ese diseño de la casa de Dios, incluyendo todos los utensilios y todo lo demás que sería requerido en la casa de Dios. Y eso está en el capítulo, en el primer libro de Crónicas, en el mismo capítulo 28, pero en este caso versículos 11 al 19. Y al final, David le dice a Salomón que Dios le ayudaría hasta que él terminara todo. Y son el mismo libro de Crónicas, el mismo capítulo 28, y en los versículos 20 al 21. Y por último, tenemos a Salomón, quien empieza la obra del templo, en Primera de Reyes, capítulos 6 al 9.
y que lo termina en 6 años, de acuerdo a Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 37 al 38, y parte de esta información también la encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 3 hasta el capítulo 7. Y me gustaría compartirle solamente estos dos versículos que a mí me parecieron muy impresionantes al leerlos, donde en este caso es en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículos 13 al 14, donde se habla que Salomón traslada el arca del Señor, el arca hacia ese templo, y que pasó un suceso pero muy maravilloso. Dice así el versículo 13 en adelante. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo, porque él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Y yo le escribí ahí, qué maravilloso es poder ver que la gloria de Dios estaba en el templo y que de alguna forma podemos decir que Dios estaba habitando entre su pueblo. Gloria al Señor por eso. Les digo, el Señor es muy maravilloso al dejarnos en la Escritura en su palabra todas las cosas maravillosas que Él siempre ha querido hacer en el ser humano y con el ser humano, pero que nosotros los seres humanos pues siempre instamos por hacer otras cosas, ¿no? Pero menos el seguir o el buscar del Señor, ¿no? Cuando en este caso Dios hace un trato especial con Israel, nosotros podemos ver en la Escritura que de alguna forma u otra no son las únicas personas que se acercaron a Dios. De antemano nosotros tenemos en el registro en la Biblia que en aquellos tiempos estaba Abel, o sea, Abel, no Babel, Abel, y más adelante incluso vemos en este caso en particular aquel señor que le dicen Melquisedec, perdón, que es el sacerdote de Dios también. Aparte de Abraham, nosotros podemos ver a Job, o sea que son personajes que no son especialmente de la tribu de Israel, de los cuales nosotros tenemos registro, que son personas que de alguna forma u otra tuvieron esa interacción con Dios. Y solo Dios sabe cuántas más personas habría por ahí que se acercaron a Dios, de los cuales no tenemos registro en la Biblia. ¿Y por qué lo digo? Lo digo en el sentido, pues, de que a pesar de que nosotros no somos del pueblo de Israel, podemos ver a través de la interacción de Dios con Israel, de que Dios siempre ha querido tener una interacción con el ser humano, incluso con nosotros mismos hoy en día. Amén. Así que continúo. El templo de Dios, de acuerdo a la petición de Salomón a Dios en la dedicación del templo y de acuerdo con la respuesta y aceptación de parte de Dios a esta petición, el templo era verdaderamente una casa de oración y debía ser su único propósito, un propósito donde nosotros o en aquellos tiempos ellos tendrían ese templo para comunicarse con Dios y tener una interacción con Él, ¿no? Pero que al final de cuentas nosotros podemos ver que la Biblia nos narra que Dios no está enfrascado en 4 paredes, sino que Dios es omnipresente y Él está en todo lugar, pero que en ese momento Dios habla de que su gloria reposaría sobre ese tiempo para la gloria de su nombre. Amén. También, lamentablemente, podemos ver en la Biblia que por causa del pecado del pueblo, Dios aparta su presencia del templo y no está más entre ellos, y por causa del pecado de su pueblo, los entrega a sus enemigos, y estos enemigos del pueblo de Dios hacen un despojo y un desastre en el templo de Dios. Y también más adelante podemos ver que cerca de lo que podemos decir hoy, el pronto final de la destrucción casi total del templo de Dios, estoy hablando en los tiempos de Jesús, encontramos a Cristo purificándolo y enseñando en ese templo. Sabemos que el templo de Dios fue destruido casi en su totalidad en el año 70 después de Cristo. Y digo casi en su totalidad porque el día de hoy sabemos
que todavía queda un pedacito, no un restante, el cual le llaman el muro de los lamentos. Y es aquí donde nosotros encontramos a Cristo en el templo, hablando y enseñando y purificando el templo. El versículo 14, en este caso de los versículos que leímos al principio, dice, y halló en el templo a los que vendían, este era Jesús, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. En otra ocasión vamos a hablar, si Dios nos lo permite, de estos detalles, porque hay palabras que tal vez algunos de ustedes no conozcan, como yo tampoco conocía al principio. En este caso, los cambistas, que eran los que cambiaban la moneda. De otra forma, podríamos decir que se encontraban en el templo diferentes tipos de personas con diferentes tipos de oficios, que de alguna forma estaban contaminando el verdadero propósito por el cual se conducía el servicio del templo. En otras palabras, estas personas con sus oficios estaban en el templo haciendo todo lo contrario de lo que verdaderamente deberían de estar haciendo, y Jesús obviamente se los iba a dejar saber. En Lucas capítulo 19, versículo 45, cuando se habla de la purificación del templo, dice así: y entrando en el templo, esto es Jesús, comenzar a echar afuera todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, la primera parte de sus palabras pareciese que estuviera haciendo referencia a Isaías capítulo 56, versículo 6 al 7, donde se habla de la recompensa de aquellos que guardan el pacto de Dios. Y dice así, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que temen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Gloria al Señor por eso, porque hasta el día de hoy podemos decir, ¿no?, que Dios siempre ha querido tener una relación con la humanidad entera, porque aquí dice que es casa de oración para todos los pueblos, no para todos los pueblos de Israel solamente, sino más bien se referiría a todos los pueblos que existen sobre las naciones que están sobre la tierra. Y aquí, como le digo, es donde entra aquel versículo que dicen los discípulos, que habla acerca de los discípulos, y dice así, el versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume, como dice el Salmo 69, versículo 9. O sea que vemos que el Señor le entra un celo por su casa, y por eso es que empieza a echar afuera a todos los cambistas, a los que vendían palomas, bueyes y ovejas y todo lo demás, porque la casa del Señor era solamente para tener una intimidad con Dios, una comunión con Dios, una relación con Dios, donde sería una casa de oración, una interacción entre el ser humano y Dios. Y estos, con sus actitudes, sus caracteres, sus acciones, estaban convirtiéndola en una cueva de ladrones, precisamente por todas las cosas que se hacían, ¿no? Ahora bien, nosotros podemos encontrar una analogía para nuestras vidas en estas porciones bíblicas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos demuestra que Dios desea estar con nosotros también, como lo vimos ahorita, y lo vemos incluso en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, donde dice que Él amó al mundo entero, no a algunos, al mundo entero, y que por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él, pues no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continúa el 17, dice, ¿cómo dice? Dice, pues no envió su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Pero ese caso es para toda la humanidad, pero que nosotros necesitamos creer en eso que Dios hizo y aceptar a Cristo como Señor y Salvador, en este caso creyendo que a través de su sangre derramada en la cruz, pues nosotros somos salvos por él, ¿no? Pero que le digo que la Biblia nos muestra que Dios desea estar con todos nosotros, con toda la humanidad, y nos demuestra también que cuando venimos a los pies del Señor y nos rendimos a Él, por supuesto, pidiéndole perdón por nuestros pecados
y aceptamos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador personal y vivimos bajo la voluntad de Dios, nos convertimos en el templo del Dios viviente. Y esto nos lo dice Pablo a través de su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 14 al 18. Y que como templos del Dios viviente, Dios también nos anhela celosamente. Y eso lo dice Santiago en su capítulo 4, versículo 5. Así como Cristo le dijo a los vendedores en el templo, quitad esto de aquí, asimismo necesitamos nosotros quitar muchas cosas de nuestra vida y de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y podemos ver en la Biblia dos ejecuciones diferentes. Número uno, que Cristo, con sus propias palabras, fue quien echó fuera del templo a estos personajes. Cristo fue quien entonces purifica el templo, haciendo ver en nuestra analogía hacia nuestras propias vidas de que Dios es quien purifica el templo, o sea, nuestro cuerpo, como por medio de su palabra. Así como Cristo con sus propias palabras los echa fuera, pues la palabra de Dios, al nosotros convertirnos en el templo del Señor, también purifica nuestras vidas, ¿no? Como dice Juan capítulo 7, versículo 17, que este es Jesucristo orando por sus discípulos, que al final de cuentas es aplicable a nosotros y que Él dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que el Señor puede santificar y purificar nuestras vidas de todo lo que el Señor vaya a quitarnos en nosotros, porque hay otras cosas que vamos a ver más adelante, donde parte que, en este caso en particular, que el ser humano toma parte de y que es responsable de y que él mismo necesita actuar para que todo esto sea concretado, ¿no? Pero que vemos de antemano que fue Cristo quien nos echa fuera con su palabra, purificando así el templo, y que asimismo la palabra de Dios, la cual nosotros tenemos en nuestros hogares, que es la Biblia, pues es a través de ella que nosotros vamos a ser purificados, ¿no? También número dos, vemos que Cristo no cargó a las personas en sus hombros, ¿verdad que no? Él no cargó a las personas a los hombros y los sacó a la fuerza, aventándolos por la puerta o aventándolos por el cerco, por la pared, por el muro, sacándolos del templo. Definitivamente no, no es lo que la Biblia dice. Así que Cristo no andaba con las personas en los hombros sacándolos y diciéndoles, quiten esto de aquí, que esta mi casa, de la casa de Dios es la casa, una casa de oración. No es una casa para que ustedes vengan a hacer sus ladronerías, si pudiéramos decirlo así, sino que cada persona, después de haber sido echada por Cristo, tenía que caminar con sus propios pies hacia la salida del templo. O sea que, en otras palabras, después de haber sido llamados la atención por Cristo, o informados, si quieren decirlo así, o si quieren decir, después de que Dios los echó del templo, porque Cristo, perdón, después de haber sido echados del templo, ellos, o sea, en este caso en particular, tenían con sus propios pies, perdóname que se me traba la lengua, después de ser informados, vamos a decirlo así, por Cristo de lo que tenían que hacer, ellos en cierto sentido actuarían en parte bajo su propia voluntad. Y digo yo en parte, porque es Cristo quien los echa afuera y les dice, el templo no es para lo que ustedes están haciendo. El templo, este es un templo de oración, un templo de comunicación con Dios, un templo de tener interacción con Dios, una intimidad, una relación con Él. Así que esto nos ayuda a nosotros a entender que en nuestra analogía hacia nuestras vidas, en esta forma se purifican nuestros cuerpos, el cual es el templo de Dios, cuando nosotros nos hacemos partícipes con nuestra propia voluntad. Déjenme, sé que fue un poquito enredoso porque incluso a mí hasta se me trabó la lengua, me enredé, no hallaba cómo pronunciar todas las palabras. Sencillo, Cristo los echa fuera. Entonces, al echarlos fuera, Cristo no los cargó, no los empujó, no los tiró, no se los llevó hasta la puerta del templo y los sacó fuera. Ellos, al ser echados fuera por Cristo, después de que Cristo tumbó, tiró las monedas de los cambistas,
suelta a los animales para que se vayan y los echo fuera. Después estas personas con sus propios piecitos tenían que salir del templo. Una participación de ese ser humano. O sea, Cristo no los agarró y órale para afuera, por arriba del cerco, no, de ninguna manera, sino que de su propia manera. Ahora, ¿en qué forma nosotros lo podemos aplicar de esta manera? Es sencillo. Así el Señor nos habla a través de su palabra que nosotros no podemos robar, pero al final de cuentas somos nosotros por nuestra propia voluntad si queremos robar o no. O sea, ya Cristo los echa fuera, le dice, aquí no pueden estar haciendo esto. Así Dios nos dice en su palabra, usted no puede estar robando. Así quien determina después salir del templo por sus propios pies fue la persona misma. Asimismo, quien determina de su propia voluntad dejar de robar, pues somos nosotros mismos, ¿no? Y asimismo, como Dios dice en su palabra, que debemos hacer el bien a los demás, somos nosotros con nuestra propia voluntad, pongo los piecitos para hacer referencia, con nuestra propia voluntad, quien decidimos si hacemos bien al prójimo o no. Porque de tener las oportunidades de hacer el bien, tenemos muchas. Muchos de nosotros han venido personas a pedirnos ayuda, pero nosotros decidimos si les ayudamos o no. Espero que se comprenda bien ese mensaje, ¿no? Así que en este caso en particular podemos ver esas dos ejecuciones en este acto que nuestro Señor Jesucristo hizo. Ahora bien, en la Biblia tenemos un par de listas de las cosas que Dios no quiere que estén contaminando nuestra vida espiritual, y lo digo con relación a que somos el templo del Dios viviente, pero hoy mencionaremos solo lo que es la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Galacia, en este caso Gálatas capítulo 5, porque es algo más directo a la persona y para que podamos entenderlo y comprenderlo de una mejor manera. Y en este caso Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, dice Pablo así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Como le digo, nosotros los seres humanos cargamos con muchas cosas que están en nuestras vidas que necesitamos de manera voluntaria sacarlas de nuestra vida y dejarlas de hacer. Así como en este caso, Cristo vio en el templo del Señor que eran las acciones de esos hombres lo que estaban contaminando el templo, porque estaban haciendo todo lo contrario a lo que se supone que el templo estaba diseñado para hacerse. En nuestras vidas también nuestro diseño es para tener una relación con Dios, como lo vemos en el libro de Génesis, pero por causa del pecado desde aquellos tiempos y hasta los días de hoy, nosotros tenemos esa contaminación que no permite que la presencia, la gloria de Dios esté posando sobre nosotros a tal grado de que viene Cristo y tiene que venir Cristo para limpiarnos, purificarnos, perdonarnos, al rendirnos nosotros a Dios. Y de esta manera, Él dice que nosotros debemos sacar fuera todas estas cosas, nos hace libres de muchas ocasiones, incluso en algunos de todas ellas, pero que en algunos de los casos o en la mayoría de los casos son las personas mismas quienes determinan, después de ser libres por Dios, si desean continuar haciendo el mal y el pecado que están haciendo en esos momentos. Y yo sé que muchos se excusan y dicen, bueno, por culpa de Adán, o otros dicen por culpa de Eva, estamos en esta condición de pecado. No, mis hermanos, es una decisión propia.
Cada uno de nosotros decidimos lo que queremos hacer. Dios ya nos ha hecho el llamado. Gracias al Señor por su misericordia, porque en nuestros tiempos Biblias sobran para la gloria de Dios. Ya nos ha hecho el llamado, nos ha hablado de una y otra manera, utilizando incluso otras personas que ni siquiera sirven verdaderamente a Dios, pero que de alguna forma te comunican de la palabra del Señor, y eres tú quien decides si acercarte a Dios o no. Pero que al final de cuentas, al venir a los pies de Cristo, nosotros cargando con esas cosas que nosotros no nos convienen en cuanto a nuestra relación con Dios, nosotros debemos de deshacernos de ella con nuestra propia voluntad. Es sencillo como esto. Si yo en mi vida, y lo digo que fue algo, una realidad, yo fui borracho, paso por una licorería, yo decido si entro y compro otra botella o no, pero soy yo. O sea, ya mi voluntad propia, ya soy yo quien decide si actuar de una manera equivocada o si simplemente pasar de largo e irme directo a la iglesia a servir y a glorificar el nombre de Dios. Dios ya me ha perdonado mis pecados. Dios me ha hecho libre de esas ataduras de Satanás. Pero al final de cuentas, todo eso sigue allí. Lo quitó de mí. Lo sacó de este templo en el cual la gloria de Dios está lista para manifestarse, pero decido yo si quiero seguir metiendo después esas suciedades dentro del templo de Dios, lo cual no es conveniente. Así que nosotros somos en este caso personas que somos limpias, purificadas por Cristo, libres de toda atadura, de todo pecado, de toda maldad y de toda injusticia, pero que al final de cuentas todo eso sigue allí, sigue ahí afuera, sigue en las televisiones, hablando en este caso de la pornografía, hablando del adulterio, porque Cristo dijo, cuando miras a una mujer para desearla en tu corazón, ya adulteraste con ella en el corazón. Cuando ves incluso a través de los medios sociales a otra persona que te cae mal, ya vimos en las clases pasadas que si alguna persona está molesta con su hermano, es como si lo hubiese asesinado, y cosas semejantes a esas. Somos nosotros quien a veces dentro de nosotros, sin decirlo en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, hablamos maldición para con aquellos que no nos agradan y nos caen bien. Pues son todas estas contaminaciones que existen incluso en muchos de nosotros, de las cuales nosotros tenemos que ponerle patitas, haciendo referencia, poniéndole patitas para que salgan de este templo, el cual es un templo de oración para todas las naciones. O sea, en este caso, nosotros debemos hacer bendición para todas aquellas personas a las cuales se acercan a nosotros y nosotros tenemos la oportunidad de predicarles a Cristo. Y no todo lo contrario como ha sucedido en algunas ocasiones, que se acerca uno a una persona y le dice, mira, aquel hombre sirve a Dios, y dice, ese no le sirve a Dios, esa es una persona falsa que se la pasa diciendo malos chistes en el trabajo. O sea, que no sea así, que todas esas impurezas que contaminan nuestro templo, donde la gloria de Dios quiere manifestarse, siempre se mantenga limpia y pura, porque Cristo fue el que la purificó y nosotros somos responsables de mantenerlos con esa pureza. Así que le damos gracias a Dios por su misericordia. Pero que también les digo, podemos ver en la Biblia que hay otras cosas buenas de las que deberíamos estar haciendo para beneficiar nuestra vida espiritual, con relación, por supuesto, a que somos el templo del Dios viviente. Dice así en el versículo, igual mismo, Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el apóstol Pablo. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, para que se dé cuenta que todo lo malo que hablamos anteriormente son pasiones y deseos de nosotros mismos. Del 25 en adelante, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así que permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros, después de habernos rendido a Cristo, después de habernos rendido a Dios, si quiere decirlo así,
busquemos la ayuda de Dios para que practiquemos siempre el fruto del Espíritu, porque es lo único que nos va a ayudar a mantener, si pudiéramos decirlo así, de una manera pura, santa, agradable al Señor, este templo en el cual Dios quiere que su gloria se manifieste, venga y more y permanezca en nosotros. Así que le digo yo, es maravilloso poder ver que Dios en su palabra nos invita y nos enseña y nos muestra que como templo de Dios debemos nosotros mantenerlo de una manera agradable al Señor. Y por último, también es interesante que Cristo dijo a los vendedores en Juan capítulo 2 versículo 16, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y le digo yo que es interesante porque si hacemos una analogía para nuestra vida también de eso, podemos darnos cuenta de que Dios nos sacó, si pudiéramos decirlo así, de ser vendidos entre Satanás y los demonios. Y es interesante, mis hermanos, porque nosotros empezamos a practicar lo que ellos mismos nos inculcan. Dios no nos inculca el pecado, sino que lo que nos inculcan la maldad, el engaño, la mentira, la injusticia, la perversidad y la rapacidad, todas esas cosas provienen de Satanás mismo. Y como decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 14 al 17, dice que estábamos vendidos al pecado. O sea que en este caso en particular, por eso le dije, si pudiéramos traer esa analogía a nuestras vidas, podemos descubrir que estábamos vendidos a Satanás y Satanás pues nos trastornaba con una cosa y con otra, en este caso en particular con sus demonios. ¿Por qué? Porque nosotros cuando somos chiquitos, dice Cristo, de ellos es el reino de los cielos. Pero llega un momento en que el chiquito ya no es tan chiquito, ya empieza su cabecita a hacerse preguntas. Empezamos haciendo un pecado chiquitito, como en este caso en particular, mi experiencia propia, nos robamos un dulcecito por aquí, una monedita pequeña por acá, y al final de cuentas, cuando ya éramos jóvenes adultos, terminábamos haciendo ya no algo chiquitito, sino algo mucho más grande, y muchos y de diferente manera nosotros practicábamos el pecado, y en este caso en particular, como le digo, Satanás empieza en nuestra vida con algo pequeñito y al final de cuentas terminamos haciendo todo tipo de barbaridad que no es agradable delante del Señor. Y como le digo, todas estas cosas las mencionamos en el fruto de la carne, ¿no? Donde hacíamos todo tipo de aberraciones que eran desagradables al Señor. Así que el Señor nos ayude en este caso en particular, a sacar todas esas cosas que contaminan nuestro cuerpo, nuestra vida espiritual, que es el templo del Dios viviente, y que empecemos a practicar y a vivir ese fruto del Espíritu, que el cual nos ayuda para mantener este cuerpo, el cual es el templo del Dios viviente, de una forma pura, santa, agradable al Señor. Y como le dije, que no permita el Señor que una vez más nos alejemos de Dios y vuelvamos a ser vendidos al pecado, practicando toda clase de aberraciones que a Dios no le agrada. Amén. Así que permita el Señor que sea todo lo contrario. Así que, y como último, como siempre les digo, la pregunta del millón. ¿Te gustaría ser el templo del Dios viviente donde la gloria del Señor pueda manifestarse? Pues si es así, mi querido amigo y hermano de las redes sociales, tú que no conoces de Dios todavía, que no te has rendido a Él, hoy es tu tiempo. Hoy es la oportunidad que Dios te da para que te rindas a Él, para que le pidas perdón por tus pecados, para que le pidas que te ayude a seguir adelante en la vida, diciéndole que tú aceptas el regalo de salvación que te dio a través de Jesucristo en la cruz del Calvario y que al final de cuentas deseas y anhelas de todo corazón vivir para el Señor, agradarle al Señor, siendo ese templo del Dios viviente puro, santo, limpio, si pudiéramos decir entre comillas perfecto, porque sabemos que la perfección no la tendremos aquí. Dice el apóstol Pablo, no lo he alcanzado todo, prosigo al blanco, al supremo llamamiento. O sea, él mismo decía y reconocía que él tampoco no era perfecto. Imagínense cuántas iglesias no fundó el apóstol Pablo, cuánto tiempo no invirtió sirviendo para Dios, y con todo y eso él dijo que no lo alcanzaba. Pero sabemos que él
buscaba la manera, al igual que buscamos nosotros, de ser limpios de mente, de corazón, de pensamiento, en todo nuestro entero ser, para hacerle agradable al Señor. Sabemos que todos nosotros a veces nos equivocamos, cometemos errores, nos enojamos unos con otros, pero con todo y eso, una vez más venimos al Señor y le pedimos perdón por ello, pero que de antemano es necesario que nosotros pidamos perdón a Dios, nos arrepintamos de los pecados, y arrepentirse significa que le pides perdón a Dios y no lo vuelves a hacer mientras tú estés consciente, mientras esté la oportunidad en ti, pues no volverlos a hacer, y pedirle a Dios que te ayude a encontrar una iglesia donde se predique la verdad, porque iglesias hay muchísimas, pero no todas están comprometidas con Dios para enseñar la verdad. Pero que te guíe a esa iglesia donde conocerás al Dios de la Biblia, no solamente la Biblia, sino al Dios de la Biblia, al Dios de esta palabra maravillosa, la cual hace salva nuestras vidas, porque a través de ella nosotros conocemos lo que Dios pide y demanda de nosotros. Así que, como te digo, si te gustaría ser aquel templo del Dios viviente para que su gloria sea manifiesta en tu vida, entrégale tu vida y tu corazón a Dios, y tenlo por seguro que Dios será fiel a su palabra, te perdonará de sus pecados, te limpiará, te santificará de alguna forma, a tal grado que ahora tendrás la disponibilidad tú y la habilidad de poder decidir si hacer lo bueno y hacer lo malo de una manera más libre, porque cuando estamos sin Cristo y sin esperanza decimos, ya no voy a hacer esto, y lo terminas haciendo, ya no voy a hacer esto, y lo terminas haciendo. Se lo digo de mi propia experiencia. ¿Cuántas veces no quise yo dejar de tomar? ¿Cuántas veces no quise dejar el cigarrillo? ¿Cuántas veces no quise yo dejar las drogas, aunque las drogas en sí nunca fueron un vicio fuerte en mi vida, pero que al final de cuentas siempre terminaba consumiéndola con mis amigos? Pero cuántas veces les digo, yo decía, ya no voy a fumar, y terminaba pasando 2 o 3 días y no aguantaba las ganas, y terminaba, en lugar de comprándome una cajetilla, terminaba comprándome un paquete de 20 cajetillas o de 10 cajetillas de cigarros en ese paquete grande. ¿Cuántas veces decía, ya no vuelvo a tomar? Y me compraba, terminaba comprándome, en este caso, botellas de cerveza, y al final en las casas donde vivía terminaba yo robándole los vinos y bebiéndome los vinos de esas personas. Así que de esa manera, sin Cristo y sin esperanza y sin Dios, jamás pude librarme por mí mismo de todas esas cosas. Pero cuando Cristo vino a vivir a mi vida, me salvó, me cambió, me transformó, me limpió, me lavó, me purificó, al final de cuentas, Dios me dio con esa pureza y esa limpieza, y con la ayuda del Señor, porque la Biblia dice que ahora Dios mora en mi vida, pues con esa ayuda pude decidir no más cigarrillos. Incluso en aquella noche, en aquella madrugada, cuando Dios me levantó para leer acerca del apóstol Pablo, ahí le dije al Señor, Señor, por favor, ayúdame. Ya no quiero más drogas, no quiero más cigarro, no quiero más cerveza. Y desde esa noche jamás, escúchelo bien, hasta el día de hoy, jamás en mi vida volvió a ver a mí el deseo o la necesidad de querer volver a esos vicios. Así que le doy gloria a Dios por eso, y les estoy hablando desde el año 2005, 2006, donde el Señor empezó a trabajar en mi vida, me los quitó para siempre, y hasta el día de hoy nunca más hemos vuelto a probar ni a desear ninguna de las drogas, ni el cigarrillo, ni la cerveza. Así que si usted quiere ser ese templo del Dios viviente y que la gloria del Señor sea manifiesta en usted, entréguele su vida al Señor, que el Señor será fiel a su palabra y lo librará de seguir siendo vendido entre Satanás y los demonios. Amén. ¿Qué les parece, mis queridos amigos y hermanos, si le damos gracias a Dios por su bendita palabra y nos entregamos a Él para que nos siga ayudando a comprender su palabra, su verdad, y que sigamos conociendo a ese Dios de la Biblia que es nuestro Dios? Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Permite en tu misericordia que todos y cada uno de nosotros, Señor, podamos rendirnos a tus pies, Señor. Que seas tú trabajando y obrando en nuestras vidas, sabiendo que nuestro cuerpo es el templo del Dios viviente. Queremos nosotros siempre mantenernos limpios, puros, santificados, Señor. Ayúdanos en tu misericordia a no tropezar más, a no equivocarnos más, que de nuestra vida salgan todas esas maldades,
que de nuestro corazón, aún desde raíz, puedan ser arrancadas todas esas actitudes, esos caracteres, Señor, que no purifican nuestro templo, sino todo lo contrario, lo contaminan, Señor, y al final de cuentas tu gloria a veces no puede ser manifestada a través de nosotros. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra nos dice que somos vasos de barro que contienen tu gloria. Ayúdanos, Señor, en tu misericordia, que podamos vivir de la mejor manera posible, humanamente hablando, Señor, porque sabemos que hay situaciones en nuestra vida que por más que quisiéramos evitarlas, al final algunos de nosotros terminamos tropezando. De esa manera nosotros confirmamos que tú eres el único Dios y verdadero Señor que nos libra de toda tentación, de toda maldad y de toda injusticia, que no estamos nosotros exentos de cometer pecado o alguna injusticia, sino todo lo contrario, por causa de nuestra humanidad pecaminosa, por causa de nuestra carne, siempre terminamos tropezando, pero que tú estás siempre ahí, Señor, para restaurarnos, para limpiarnos una vez más, para lavarnos, Señor, y purificarnos para la gloria de tu nombre, y al final de cuentas sigamos manteniendo por ti, Señor, esa posición de vasos de barro que contengan tu gloria, de seguir manteniendo esa posición, de seguir siendo los templos del Dios viviente, donde Él mora, donde su Santo Espíritu mora, donde Cristo mora, y que al final de cuentas donde la gloria del Señor será manifestada para la gloria de su nombre. Gracias, Padre amado. A ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias una vez más por darnos la oportunidad de poder estar entre ustedes, de poder entrar a sus hogares, a sus oficinas y a sus lugares de trabajo. Y que al final de cuentas ruego a Dios siempre que todos y cada uno de nosotros podamos salir de aquí dándole a Dios siempre la gloria, la honra y la alabanza por su maravillosa palabra. Así que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Si Dios los permite, nos vemos la próxima semana. Y como siempre, recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Muchas gracias por tomar un poco de su valioso tiempo para poder estar con nosotros en este día. A Dios siempre sea la gloria. Hasta pronto.